¿Y a qué conclusión hemos llegado muy astutamente? Bien, 7 años más de vídeo. Claudicó la piedra. Se puso a llover y a medias me quedé. Y como somos ya unas señoras delicadas como amapolas, he arrancado de cuajo la puerta. Pero es que ha salido solo, no ha sido mi culpa. Tendrá que ser tú aquí masa. Hemos dormido una mierda. Además la energía no se mueve muy bien. Porque a mí me gotilia la gracia. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de... La obra interminable. Tardaremos 7 años aún en terminar. Esto quema como mogollón. No creo que tardemos tanto tiempo, ¿no? Sí, fácil, porque vamos poquito a poco. Con el dinero que va viniendo, vas poquito a poco, comprando cositas y haciendo cositas. Esto es un té. Sí, hombre, sí, a estas horas de la mañana estás tomándote una cerveza. Hay mucha gente al otro lado que estáis contenticos. Bien, 7 años más de vídeo. Pero nosotros estamos empezando a pasar penurias con tanto desorden y tanta cosa por aquí y por allá. Pero aún así estamos contentas. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Es que estaba mirando cuándo coincidía que va a salir este vídeo. Va a salir el 25 de diciembre, fum, fum, fum. Pero vamos a publicar el 25. Hombre, ya la verá el viernes. La semana pasada visteis cómo terminamos por fin el rincón que nos quedaba de suelo. Y ahora pasamos a la fase 2. Fase 2, que es la pared. Os vamos a explicar. La idea es que ese fregadero tiene que ser movido a este lugar para luego poder poner ahí otras cosas. O sea, vamos a hacer una redistribución. Antes de poner el fregadero aquí, hay que hacer esta pared, porque si no, tenemos el fregadero aquí en medio y no podemos hacer la pared. Obvio, ¿no? Antes de hacer la pared, habría que tapar esto. Esta parte de aquí, que está hueca, si no sabéis por qué tenemos este tinglado así montado raro porque habéis llegado tarde, buscar por ahí vídeos que todo tiene explicación. Va a caer caca aquí. Entonces, para que no caiga caca, hay que taparlo. Decía Erika, voy a hacerlo ya con ladrillo, masa y demás y taparlo fijo, pero luego ha decidido que mejor lo tapa con una tabla o lo que sea para que ahora no caiga caca y ya lo harás mejor después, sí, ¿no? Tapar esto así como sea y pasar a la primera fase. ¿Cuál es la primera fase antes de hacer lo que queremos hacer en una pared vertical? Puntos a nivel. Picar, querida. ¿Picar? ¿Pero esto lo quieres quitar? No, estaba escuchando porque me había parecido escuchar que estaba hueco. No, pues está bien. Hay una diferencia abismal entre este nivel de la pared para afuera y lo que viene siendo este. Bueno, abismal no, pero hay mucha diferencia. Y lo que no vamos a hacer es cargar este cacho de la pared con una cantidad de masa así, de 10 centímetros. Como aquí va a haber un tabique, porque el baño termina aquí, vamos a dividir lo que viene siendo el enfoscamiento de la pared en dos partes. Parte 1, que es el baño, y parte 2, que es... ¡Sorpresa! Si lo queréis saber, buscar por ahí los vídeos de miembros, que lo explicamos. Esta parte de aquí, que era lo que te decía, cariño, sobresale con respecto a lo demás. El resto está bien, igual un piquito aquí, pero más o menos está bien. Pero lo que viene siendo este cacho de piedra con este mondonguito de aquí, hay que quitarlo. Porque si no, cuanto más saliente sea esto, más cantidad de masa tienes que poner en el otro lado. Entonces hay que empezar picando. Primero cubrir esto para que no entre mucha caca dentro y luego picar de aquí para acá, toda esta zona. Me pido picar. Ponte así, como ponles a los soñadores así, de perfil. A lo mejor algo sí se aprecia. ¿Sabéis? No lo veis, pero justo donde está Erika se abomba. Bueno, da igual. Se mete mogollón. Entonces aquí habría que echar masa, colocar la malla que colocamos aquí para que tenga un poco de cuerpo toda esta pared y los puntos a nivel. Y luego ya hacer las maestras y reglear. Como así, se pueda. cruzando los dedos, porque aquí fue una odisea completamente, ¿eh? La cal con esa arena se quedaba muy chiclosa, se caía, se abombaba. Acuérdate, era una locura. Yo me acuerdo. Vamos a probar con la otra arena, a ver si va mejor y no se pone tan chiclosa. Y también estoy pensando de que igual de aquí a aquí es demasiada regla. No sé si no habría que poner otra maestra en medio. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Sappy, 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 feeling so sappy. Sappy from all the love that you show me. Feel what you feel, but it's how you deal with your feelings.
feeling so kooky. Aquí he hecho un buen boquete, que yo creo que Erika no se refería a esto. Pero es que ha salido solo, no ha sido mi culpa. Tendrá que echar tú aquí masa y meter alguna piedrica. O hacer un rincón de los tesoros. Yo no he sido, ¿vale? O sea, la piedra ha decidido salir sola. ¿Pero qué has hecho? ¿Has hecho un agujero en la pared? Bueno, pero ahora ya tú lo pones al nivel que tú quieras. Allá se va, todo indignada. No sabe que tiene 2 piedras nuevas que utilizar dentro del cubo. Ahora estamos con la de al lado, que está más dura. Y es una piedra entera, porque aquí lo que me ha pasado también es que estaba partida. Esta es tocha, es grande y me está costando un poco más picarla. Pero bueno, yo confío en que la romperé también. Blah 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 blah. Feeling so frustrated, full of attitude. El problema de que sobresalga tanto es que nos obligaría en el otro lado a poner demasiada carga de masa. Por eso esto de picar. Lo único que se me va un poco de las manos y se supone que tenía que quitar solo una pequeña parte que sobresalía, pero está tan dura la piedra que me es más fácil sacarla entera. Cuando llegue Erika y lo vea, le va a tocar rellenar, pero a gustito. ¡Y le vencí! Aquí tengo el cincel de Excalibur. Al final he conseguido que parta. A Erika le va a hacer gracia cuando vea que la he sacado entera también. ¡Claudicó la piedra! For you, my love. Es una que está amarrada a la pared por detrás. Yo he cumplido mi misión, que era rebajar el volumen. Ahora ya lo demás, a la ingeniera. Joy, 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 feeling so joyful. Y ahora nos queda esta de aquí pequeñita. Pero esto yo creo que ya no me va a dar tanta guerra. Ah, bueno, no, ahí no. Bueno, sí, ya se lo pico para el próximo día. No hace falta quitar nada, señora. Pero para el próximo día, Vale, vale. ¿Cómo nos gusta picar? destruir. Por el poder de Excalibur y del tío Merlín. No te creas, que pensé que iba a ser más fácil. No quiere. Bien. Just keep it real with your feelings. Ha llegado el momento de arreglar la puerta. Pensé que me iba a costar muchísimo más porque la última vez estaba tan duro, estuvimos aquí, si recordáis, dándole con el pico. Bueno, pues nada, le he metido un zapatazo con el pico y ha salido el bloque entero, con tubo incluido. Eso es genial porque me ahorro picar un montón. Se ha quedado el hueco aquí y habrá que hacer otra masa. En vez del tubo de cobre, ese de chichinabo que teníamos, nos trajo el otro día también el olenchero con todas las cosas, esto de aquí, este tubo. No nos hace falta entero, le vamos a cortar a la medida y fijaros qué anchura tiene y además esto es sólido, no es cobre. Es mucho más difícil que lo rompa. Y luego, este es el que tenía puesto y hemos comprado otro que es bastante más largo, que es este de aquí. Esto va a ser bastante más resistente y se supone que ya, pues por mucho que sople, no lo arrancará. Vamos a esperar a que vuelva Erika, que se ha ido con los perretes, y haremos una masita para cortar el tubo y colocarlo de nuevo. Se puso a llover y a medias me quedé, así de claro. Como no nos fiamos de que vuelva a llover y nos joda la masa, no vamos a hacer la parte del suelo. Pero lo que sí que voy a hacer es quitar este, que es el anterior, y poner el nuevo en la tabla y la tabla a la puerta. Y así, pues un paso más que hemos hecho. Esperamos que este sea ya el arreglo definitivo de la puerta, porque vaya guerra que nos está dando. Y es que aunque tuvimos en cuenta que aquí sopla mucho, en ningún momento pensamos que iba a conseguir medio arrancarla de cuajo, que es lo que hizo. Y es que además del factor viento, nos hemos encontrado otros pequeños factores que han hecho que esta puerta lo tenga complicado para resistir.
Aburrida me tenéis. Más largo esto que la obra del Escorial. Ni que fuera, vamos, como para terminar la casa entera. Lleváis 7 semanas con una esquina. Toma, voy a romperte el armario un poco más. Tú lo que has hecho ha sido hacer un agujero aquí y aquí esto sigue sin estar. Si lo estoy mirando y esto, el punto más sobresaliente de toda la pared. Lo habéis visto todos, claro, lo que ha ocurrido. Que la piedra no quería partir y al final salió sola. No pude hacer otra cosa, Vente, Torreonea. ¿Ves el punto más saliente de todos, no? Pues ahora dale mínimo 1 centímetro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que tengo que picar más? Le tendrás que dar algo de masa ahí. Entonces, ponle que le das este cacho. Mira todo el grosor que le tienes que dar a la maestra esta de aquí y ya no te imagino todo lo de allá. Entonces hay que bajar. Aquí hay que bajar porque si no vamos a tener que meter 10 centímetros. ¿Y cuál es el problema? ¿Que hay que romper más? Yo rompo más, cariño. Aquí, esta esquina, picar. Yo romper. Y yo mientras pensar. Pensar y hacer la masa. Y vosotros mirar, como siempre. Romper, romper. Si es que salen enteras. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Ahora qué hago? Más que partir ahí. ¿Te das cuenta que no es culpa mía? Ahora sí que partirá bien, ¿eh? Yo llegar, ella tener miedo, ella romper, por donde yo decir. ¿Y ahora cómo lo ves? Ahora está igualado. ¿Entonces no rompo más? Pues menuda chufa. Porque ahora ya está mandando estas, ¿ves? ¿Ves dónde posa ahora? Sí, lo veo. Y no te vas a poner a romper esto, ya está bastante bien. Pues vaya. Ya, pero vaya no, igual le has quitado 2 centímetros o 3 centímetros. Va. ¿De grosor? Pues, si no me ha dado tiempo ni a calentar el cincel. Y estas piedras que has dejado tú ahí, las utilizaré para rellenar ese boquete. También te he dejado las otras. Mira qué rincón. Mira qué rinconcico hay con un montón de piedricas para que rellenes. Eso, hazme una infusión y te hago la masa. Para hacer los puntos a nivel, será recomendable que sea un poco... gruesa. Utiliza arena de la gris. Vamos a utilizar cemento también, para eso. Que es solo un hueco pequeño. Aquí en la parte de dentro que tenemos que utilizar todo lo máximo cal. No creo que me haga falta mucha cantidad. ¿Un capazo? Sí, un capazo. Un capazo hasta arriba. Sí, agradecido. There's something's off, the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in the car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Estos azulejos son de rodapié y como no vamos a utilizarlos en ningún sitio, nos vienen de lujo ahora para hacer los puntos a nivel. Ya sabéis que el punto a nivel hay que poner un trozo de azulejo o un trozo de ladrillo, algo que sea liso para que luego se pueda hacer bien la maestra. Como la pared está bastante derecha y la parte de arriba no está mucho más saliente que la parte de abajo, de hecho no está más saliente, esto nos indica que la parte más sobresaliente es la de abajo. Vamos a marcar los puntos a nivel primero abajo, que hagan en línea. Y la intención es que no quede demasiado desparejo con esta pared. Aunque no pretendemos conseguir una escuadra perfecta, tampoco que quede así ni que quede demasiado así. La escuadra perfecta no la necesitamos porque luego eso se hacen llegar las baldosas en la esquina y se apaña en la esquina y no se nota. Pero tampoco que sea súper desproporcionado y súper desparejo. De aquí a aquí tenemos 16 centímetros y medio y de aquí a aquí tenemos 21 centímetros y medio. O sea, es decir, aquí hay que añadir bastante más para que vaya a la par de esta pared. No nos importa que vaya exacto o que no vaya exacto. Las casas cuadradas son muy aburridas. Además, la energía no se mueve muy bien. Vamos a poner un regle largo aquí. Vamos a sacar los puntos a nivel de abajo y con eso prolongamos para arriba. Dios mío, aquí hay bastante grosor, ¿eh? No está exactamente escuadra, como veis.
Hay una pequeña diferencia, pero va bastante bien. Y ahora no sé cómo marcar esto, la verdad, si te soy sincera. Igual lo que hago es una marca con un rotulador para saber cuál es la posición del regle en la parte externa y luego meto los puntos a nivel. ¿Cómo lo ves? Y es la propia marca que haga con el rotulador la que va a decir cuál es la posición final. Bien. Bien. Es decir, ahora cojo con el rotulador y hago y marco en aquella parte de ahí. Y entonces yo quito el regle, pongo los puntos a nivel de abajo y el regle lo aproximo hasta las marcas que tengo. Pero tengo que marcarlo de alguna manera cuál es la posición. Hacer esto en horizontal es mucho más sencillo. En vertical, si además le sumamos el factor de la irregularidad de la pared, que requiere bastante capa de masa, nos resulta nada fácil. Sin olvidar que la experiencia es un grado, y no es por nada, pero expertas no somos. Así que está Erika aquí con su odisea, aunque creo que la última vez lo pasó peor. Y es que esta vez, en vez de usar cal, está usando cemento que seca más rápido. Si no, pues fácil que nos diera aquí el solsticio de verano haciendo aún la pared. Como habéis visto, no hemos continuado con los puntos a nivel de la parte de arriba, y es que estos puntos parecía que se iban a soltar. Entonces, si ponía a hacer los puntos de arriba, es muy fácil que no me hubieran aguantado. El hecho de hacer la maestra hubiera empujado esos puntos a nivel y me los hubiera soltado. Mejor esperamos que se sequen y vamos a hacer, aunque tengamos que tardar un día más, que los pasos estén bien hechos y que hagamos el trabajo de una, no de 4. A ver, que vienen los perritos. A ver... Pepe, entra. Ven, compañito. Ven. Hola, he estado de paseo, he ido con la mami. Yo también he estado de paseo. Estas canicas a cortar, trae las tijeras, cariño. Vamos a cortarle las canicas. Ya voy yo. Mira cómo se pone. ¡Mira cómo se pone! No me chupes, no me chupes. Toma, cortar. Cuidado. Mañana a la mañana, cuando esté seco, nos ponemos con los siguientes. Y así vamos a pasos afianzados y nos aseguramos de que no se cae ninguno. Y volvieron los vientos. Erika se ha puesto los cascos para no oír cómo vuelan las cosas fuera. No, para no oír la mosca, tío. Hay una mosca, ¿Cómo va a haber ¿Cómo una es posible? Sí que hay una mosca. Estaría en la casa y se ha refugiado en la calle y se ha refugiado en casa. Y ahora ha salido. Hemos dormido una mierda, soñadores, porque ha habido más de 100 kilómetros por hora esta noche. Sí, hoy ha tocado también movidita y ahora nos vamos a ir fuera, que os voy a enseñar una cosita. Una cosita, un desastre. ¿Cómo? Un desastre. Desastre no, lo que hay que hacer es comprar unas bisagras en condiciones. Pues para eso tienen que existir. Habrá que buscarlas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¡Un culo de gato! Uy. Pues esto es lo que ha pasado, que ha arrancado de cuajo la puerta. Esto en concreto lo que ha hecho es que lo ha arrancado de los tornillos. Y aquí abajo la habrá doblado. A ver, que no la veo bien. Sí, la ha descuajaringado de ahí. Y esta de aquí no ha podido con ella porque al final está sujeta con un bloque, una piedra. Gaia, vete a casa, cariño. Pero bueno, ya veis que está hoy el panorama climatológico bastante interesante, aunque también hay que decir que tiene su belleza, ¿eh? Y creo que aparte de eso, parece que nada más. Así que bastante bien. El problema de la puerta básicamente es que las bisagras son una mierda. Gatitas, a casa. Venga, que hace mucho viento.
te has dejado la maleta sin limpiar. Yo no he sido. No, claro. Jean, no haces bien las labores de pinche. Estamos en la esquina otra vez. Hemos estado un par de días sin hacer nada porque yo me he puesto mala y porque Ana no quería hacer las maestras verticales. Escucharme, pero esto, o sea, te quiero decir, no termino de entender aquí que El si el nivel funcionamiento. por aquí, que si el otro... Nada. Y hemos decidido en todo este tiempo, porque cuando paras te da tiempo a pensar, que lo que viene siendo el muro de la calle llega hasta aquí. El muro de contención llega hasta Que aquí. hicimos en el otro lado aquel encofrado famoso, porque ya sabéis que todo esto estaba contra tierra y hubo luego que reforzarlo. Y aquí dentro va a ir con azulejos. ¿Y a qué conclusión hemos llegado muy astutamente? Que no tiene sentido que lo hagamos con cal, al igual que esto no tiene sentido que lo hayamos hecho con cal, porque todo va con azulejos, pero en verdad va con azulejos hasta aquí. A ver, tiene sentido que lo hayamos hecho con cal, vamos a acercarnos para que nos vean bien las imperfecciones, impurezas y los puntos negros. Tiene sentido que lo hayamos hecho con cal por el mero hecho de que hemos aprendido algo más Sí, que con la cal es bastante complicado hacer esto. y que pierdes la transpirabilidad que la cal te da en cuanto le pones azulejos encima, porque el azulejo pues como que no transpira. Y aquí por doble, ya que en la parte de atrás, si tenemos el muro de hormigón detrás, no tiene sentido que lo hagamos con cal. Y lo que hemos pensado es que lo vamos a hacer con cemento porque es más fácil, tira más rápido y es más fácil y tira más rápido. Al principio ha ido evolucionando, dijo, pues entonces hago las maestras con cemento porque seca más rápido y con la cal hubiera tenido incluso que hacer alguna maestra en 2 veces y te eternizas. No, con el cemento también, ¿eh? ¿Dónde Bueno, está claro, mi metro nuevo? que seca rápido pero no tanto. Aquí tenemos 6 centímetros de carga. Voy a por tu metro nuevo mientras 6 explicas. centímetros de carga, a ver, nos podríamos arriesgar, pero es fácil que se nos caiga. O aunque no se te caiga, el propio peso que el agua tiene se baja un poco y te sale tripa y lo que pierde de género arriba te lo pone abajo. Metro nuevo, a ver cuánto dura. 6 centímetros. La idea que he pensado yo, hacer los puntos a nivel, taca, taca, taca y taca, o sea, otros 6 de las maestras y dejar secar. Y lo que me sobre de masa, echar de carga aquí. Al menos en esta zona de aquí, un poco más de masa, para que cuando llegue el momento de reglear, estés metiendo una carga de 2-3 centímetros. Porque si no, esto coge tanto peso que se abomba y cae para abajo. Y entonces de recto queda nada. Y básicamente ahí, igual en algún agujerito por aquí, por esta zona, se puede echar algo para uniformar esas partes. Pero básicamente es esta zona de aquí. Y lo vamos a hacer todo con cemento. ¿Qué te parece? Mira qué carica tiene. De enferma. No puede ni hablar. Esto no sé cuántas veces me he puesto mala ya este año. No te preocupes, yo te hago la masa. ¿De cuánto? 17. Vale. Vamos a empezar con los puntos a nivel, pero antes de eso vamos a colocar la malla para que esté desde el principio y esté amarrado con todo. Mediciones precisas, Ericana. No importa si sobra porque luego como vamos a rejuntar esa parte también. ¿Vosotros recordáis cuando comprabais el chorizo para hacer los macarrones? Chorizos Palacio y venían unas tijeras. Estas son. Maravillosas para todo. Cumple todas las funciones. Vale. ¿Y cómo lo sujetas ahora esto? Pues a un clavo. ¿Vas a sujetarme tú mientras Claro. me cortas un clavo? Sí, sí. Vale, sujétame esa esquina. Va a ser mejor así porque es que si no se va a caer. Luego, espérate. Esto hay que quitarlo. Los clavos. Por la cal. La cal oxida el clavo y hace que se quiebre. Entonces esos amarres hay que quitárselos. Vale. Y aquí va la maestra y no se puede clavar. Aquí vamos a ver. Hasta luego. Ya es complicado. Este es el tema de la cal. La cal hasta que se hace dura pasan años. Le he metido un clavo aquí. ¿Esto qué tendrá? Pues cerca de un año, algo menos. Y cuando le he dado a doblar el clavo, me ha saltado la masa. La cal tarda más tiempo en ponerse dura que el cemento, bastante más. Vamos a ver si ahora, si entra algo más igual. Mira, si entra algo más, demasiado más. Pues sí que hacemos mucho con eso. No nos vale eso, ¿eh? Pero no tiene dureza suficiente para doblar el clavo. Vaya chichinabo, o sea, es cal chichinabo. Ah, no es que sea chichinabo, si luego a la larga esto dura mucho, pero... Bueno, si lo sujeta nos sirve. Esta malla es el esqueleto que hace sujetar la masa. Cuando echas tanta cantidad de masa, si no lo habéis visto, ir a vídeos antiguos donde hacemos esta pared, si no tienes algo que unifique esa masa, termina por caerse. O si no se te cae, te da muchos problemas. Nos anticipamos, ya sabemos lo que va a pasar y esta malla nos va a asegurar que no se nos caiga. Y también nos va a dar por culo en algún punto. Porque estas paredes están tan poco uniformes y están tan que en alguna parte, que va a ser esta zona de aquí, igual hay 1,5 centímetros de grosor. Y entonces la propia tensión de la malla
ya está sacándotelo para afuera. Pero bueno, son cosas con las que lidiaremos y yo y mi paciencia. Y otra cosa que quiero explicaros, la diferencia entre la cal y el cemento. Yo no soy una experta, ¿vale? Pero frente a lo que yo sé, el cemento es un material que se endurece mucho más rápido que la cal, pero que se degrada, con el paso de los años se degrada antes que la cal. La cal, al final, proviene de tierras, de piedras calizas, el cemento también, pero tiene mucho químico y no sé qué más tratamientos, no sabría explicarlo, pero según los expertos, la cal tarda muchos años, o sea, su crecimiento en dureza va así, lentamente, lentamente. Igual, 30, 40 años más tarde, tiene la dureza que tiene al principio el cemento. El cemento hace así, ¡fium!, alcanza un punto de dureza, se mantiene y luego igual a los 40 años empieza a perder propiedades y a perder dureza. La cal es un material en durabilidad más duradero que el cemento, en durabilidad. Pero el cemento es mucho más rápido y te da la resistencia bastante antes. Es decir, esto, que casi no le estoy dando, si fuera cemento no lo consigo. ¿Veis este cemento? ¿Qué fue? ¿Qué son 2 días? 2 días, ¿eh? Y prácticamente tiene la misma dureza. Si eso le dejas más tiempo, se pondrá más duro. Es decir, el cemento ofrece dureza y resistencia mucho antes que la cal. La cal este tiene 1 año y pico. Y esto es pues mucho a mucho más largo tiempo. Hasta donde yo sé. Luego sabemos que tenemos muchos técnicos arquitectos detrás y nos dejarán en los comentarios pues sus connotaciones precisas y mejor informadas. Una cosa que he hecho ha sido poner a mi amigui el niveli para que me marque la línea. Bien. Primero, mojar. Ahora voy a intentar aplicar la carga aquí para que se me llene la mitad y luego los puntos a nivel. Y la odisea no va a acabar aquí, porque este cachito es solo el principio. La intención es que esto que estamos haciendo aquí, hacerlo también en toda la parte en la que ahora tenemos la cocina económica, el escritorio, por lo tanto aún tenemos por delante bastante pared. Si sabéis truquitos o si conocéis alguna manera de hacer esto más fácil y sin que tengamos estos problemas de caídas de masa, dejárnoslo en los comentarios o si queréis mandarnos un correo. El Icus Brutus tiene problemas, porque yo no quiero que se caiga ni un gramo de masa. Siempre se cae. Siempre hace lo que le da la gana. ¿Ha gastado toda la masa ahí? Es que he pensado que es mejor que sea todo un pack. O sea, que esa maestra va a hacer la maestra solo y luego después he echado toda la masa ahí. Pues muy bien, voy a hacerte otra. Así, para que lo siguiente que eche agarre mejor. ¿Qué te parece? Pero está un poco duro ya, Mientras Ana me termina otra masa que me está haciendo porque esto ha tragado como mucho, voy a cortar esto de aquí, porque aquí nos va a estorbar más que ayudar. Y en verdad, el grosor que va a llevar, en algunas partes sí que puede ser un poco más, pero mayoritariamente va a ser 2 centímetros, 2 centímetros y medio, en algún sitio, pues por ejemplo como este hueco, 3 centímetros o así. Entonces, no nos interesa que esté la malla empujándonos la masa para afuera, y tampoco necesita tanto esta malla. Voy a cortar por aquí y a ver si Ana termina de una vez. No dice nada, no se entera. ¿Cómo va esa masa? ¡Venga! ¡Obrera! Ay, es verdad. Señorita Manola, ¿considera usted suficiente la masa que se le ha proporcionado y con la textura adecuada para sus...? Yo soy Manola y tú eres Gotilia. Yes. ¿Y por qué yo Manola? Porque a mí me gotilia la gracia. Venga, yo creo que sí, porque la idea ahora es hacer los puntos a nivel. Taca, esto ya, igual primero hago estos y luego ya cuando se haya secado este lado, hago estos dos. Y si sobra algo de masa, pues rellenar los huecos, los agujeros, para que el próximo día, que es mañana, podamos echar ya la pared. Retransmitiendo desde Villa Aricana los progresos de la pared. Corto y cambio.
No sé si no es mucho. Voy a apretarle un poco más. Cuando digo mucho me refiero a que la cantidad de masa que esto tiene pese demasiado y no tenga suficiente fuerza de agarre la masa para sujetar tanto peso. Eso es a lo que me refiero. Pero la verdad que está fraguando bastante rápido. No desconfío en esa bien. El tema hipotema aquí es esta línea. Esto quiere decir que está pillando, ¿veis cómo está pillando un poco de línea ahí? Y a la misma vez traspasa un poco de línea ahí. Eso quiere decir que va en línea. Si esto está un poco torcido, luego a la hora de hacer el regleo, esto está como metido para adentro. No está en línea con aquello. Bueno, eso no sé si se entiende, mi explicación. Tampoco sé si es así. Siguiente punto a nivel. Aquel y luego este lado. Está prácticamente... Bueno, a ver, no está seco, obviamente no está seco, pero mirad cómo entraba la paleta antes y ahora casi que le cuesta más entrar. Esto te facilita mucho el ir un poco más rapidillo. Mientras Erika se pega con la cal, os voy a explicar de dónde procede este tipo de material y en qué dos formas se suele utilizar. Se extrae de la piedra caliza, que es una roca natural que se forma sobre todo por carbonato cálcico. Una vez extraída, se calienta en hornos a una temperatura de unos 900 a 1100 grados centígrados. De esta manera se transforma eliminando el dióxido de carbono en cal viva. La cal viva es muy reactiva y muy corrosiva y además quema al contacto con agua o con humedad. Por eso no se suele utilizar directamente en una obra convencional sin tratar. ¿Cómo se apaga? Se mezcla con agua. Esta reacción es muy violenta y desprende calor. De esta manera se obtiene lo que llamamos cal apagada o cal hidratada y esta es ya la que normalmente, o nosotras por ejemplo en este caso, hemos usado para la casa. En cuanto al cemento, este está compuesto por caliza y arcilla o margas. La cocción en horno es a una temperatura bastante más alta que la cal, entre 1400 y 1450 grados centígrados. De esa manera no solo se quema, sino que los materiales se funden parcialmente y reaccionan entre sí. Parece ser que los puntos a nivel están fijos ya. Este me ha costado un poquitito porque tiene mucha capa. Parece que no, pero ahí hay un cacho majo. Luego el que menos lleva es ese de ahí, que también parece que no fuera así, pero los niveles mandan y no se equivocan. Voy a gastar la masa que tengo en toda esta zona de aquí. Igual también he hecho en esta zona y ya esperar a que seque. Y mañana hacer las maestras. Ya me he quedado sin masa, me queda solamente este poquitín de aquí que lo voy a echar aquí sin más. En el medio. ¡Fua! Es una barbaridad la cantidad de masa que come todo esto. De esta maestra a esa intuyo que va a ir menos, pero aún así también va a ir unos cuantos agujeros y ya mañana nos pondremos con ello. Estoy haciendo estos mordiscos porque intuyo que así será más fácil que las próximas masas que vengan encima agarren mejor. Y si fuera muy liso, pues igual... Aunque es muy adherente, por lo que veo, esto con el comparado con la cal, si no habéis visto ese vídeo, os dejamos por aquí el enlace. Fue una odisea, tío. Se caía todo el rato. Yo supongo que habrá otras maneras de hacerlo, los especialistas. He visto muchos vídeos y parece que lo hacen así y hacen ta. Y es muy fácil, pero luego cuando te pones no es lo mismo. Bueno, pues ya está, soñadores. Aquí toca dejar secar. Mirad qué cachaco todavía queda por meter de masa. Mañana lo que haré será maestra. Esta está un poco torcida. Este punto está más para allá que para acá, pero bueno, no importa porque lo hago así un poco en diagonal y luego lo que importa es el resultado de que queda. Entonces no es muy relevante. Y esa maestra de ahí. Y ya a rellenar. A ver si va todo bien. ¡Masa! Masa, pero a la cara no, a la pared. Esa la tienes que hacer tú, cariño. ¿Tendremos que terminar ya esto algún día o qué? Buah, esto es una cosa que no sé si en este vídeo verán. Hay una cuestión. Lo primero, por favor, señora, luces, cámara y acción. Venga. ¿Cuál es la primera? Luces.
Mirad, es una pasada, la luz que da esto. Es una luz ambiental que va de lujo. Y ahora yo quiero hablar. Nos íbamos a poner fuera, porque no llueve, pero aunque no llueve hace mucho frío y está empezando a soplar el aire. Y como somos ya unas señoras delicadas como amapolas, hemos decidido que mejor terminamos lo de dentro y que el sábado, que parece que da mejor tiempo, nos salimos fuera. Porque esa puerta hay que arreglarla. ¿Os acordáis que os enseñé que la había descolgado de la bisagra de arriba? Bueno, pues durante la siguiente media hora la arrancó del todo. Y la ha roto, y la ha soltado. Sí. Pero claro, tenemos fuera en la calle pues 50-60 km/h de aire y hay 9 grados. Entonces no tenemos necesidad ahora mismo de salir. Vamos a terminar esto y el domingo, que parece que el sábado, no, el domingo, que parece que dan mejor, hacemos lo de la puerta. Puede estar la puerta no estar. Puede estar la puerta sin estar. Puede estar la puerta sin estar un par de días, porque además Ana no se piensa mover de su casa. No me puedo ir a ningún sitio, no tenemos puerta. ¿Algo que comentar de aquí? Que necesito una masa de 9, que esto está durísimo, que esto del cemento es una cosa... Primero, mojar pared. Mientras tú preparas la masa, mojar bien. Y ya, preparar las maestras, taca, y luego lo que sobre de masa, añadir en esta zona. Y ya dejar que seque las maestras y mañana terminar la pared de una vez. Lines are busting out the door. Christmas songs in every store. Can't stand to hear one more. Please won't you make it stop? Snow is piled 5 feet high. Dog ate the pecan pie. Hurry up, store-bought is fine. Christmas time again. They say it's so pretty, that time in New York City. I say cold and gritty, packed in like sardines. Got a flat on the interstate. Mama warned me, don't be late. Pretty please save me a plate. Christmas time again. ¡Chachán! Me ha visto cogerlo. ¿Quién? En gracia. En gracia lo ve todo. Me ha amenazado. No tienes suficiente con encerrarnos, que ahora nos robas los huevos, me ha dicho. En ese acento ruso peligroso. Nuestros primeros pinitos revocando fueron en la parte de dentro y en concreto en estas paredes, por eso tiene ese revoque tan feo. Aparte, esta zona tenía la piedra muy manchada de masa vieja, no se distinguía bien qué era masa y qué era piedra, nos costó bastante. Anduvimos con el motopico aquí y luego no nos esmeramos demasiado en dejarlo bonito como hemos hecho en la parte de fuera de la casa, porque ya teníamos idea de que todo esto iba a ir tapado. Por ejemplo, en la parte de arriba, cuando lo hagamos, sí que nos esmeraremos más porque queremos que la planta de arriba lleve la piedra a cara vista, pero aquí prácticamente toda la zona de abajo va a ir o encalada o con azulejo. Vamos a grabar cómo se cae, que a la gente le hace mucha gracia esto. If December's got you down, take the time and look around. You will find there's love abound. Christmas time again. Hear the jolly jingle sound. Christmas time again. Erika está teniendo problemas. Ahora mismo odia al mundo y al universo. Es que no entiendo por qué se tiene que caer. Es que no lo termino de entender. ¿Por qué se tiene que puto caer? O sea, de verdad. Si os sabéis truquitos para hacer estas cosas, dejárnoslos en los comentarios y le facilitaréis la vida. Porque aún nos queda un cacho. Y claro, me dice, ponte tú, porque le he dicho, estás sudando como un pollo. Pues como me ponga yo, vamos a echar doble suelo. Porque si a ti se te cae... Es que no entiendo por qué se cae. Yo creo que no tiene adherencia. Luego en ese lado no se cae tanto. Pero también se cae. Me tengo que ir. Cuando vuelva me tengo que poner. Cuando se seca, es que no pega. Igual que lo mojes. El cemento de ayer es que no pega. Está tan seco que no pega nada. Esto es horroroso. Porque a mí me gusta hacer las cosas y que salgan, no que no salgan. Strike 2. Segundo intento. Venga, vamos. Os voy a poner un poco más lejos. No sé si empezar de abajo arriba, de arriba abajo. De arriba a abajo, porque así lo que cae, pues cae para abajo. Qué lógica aplastante. Gracias. Eres un genio. Decirlo, que es un genio. Cumple una función muy importante en esta casa. Lo sé. Lo sabemos todos. Te vas a quedar ahí para grabar cómo se me cae, ¿no? Sí. Voy a empezar de arriba para abajo. ¿Sabéis lo que hago? Cojo aquí de los lados
y lo intento pegar porque entonces hace como una lengua. Empieza a caerse de una, ¿ves? Caca. No se te ha caído tanto, ¿eh? Bastante bien, pero me ha pasado de que eso hace rup y se cae todo. Se están levantando vientos. Oye, muy bien, ¿no? Sí, casi hace así todo. Porque estoy pendiente con la paleta. Pero veo que no lo ha hecho. No, porque le he obligado. Y le he dicho, no te vas a caer. Y me ha hecho caso. Strike 3. De los nervios me pone a mí esto. Porque yo quiero que salga. A mí esta puta basura no me gusta. Lo siento por las palabrotas. No se pueden decir palabrotas. A ver, ¿quién puede hacer esto? Que le pase esto y que no diga palabrotas. ¡Estilazo! No se ha caído nada, como me gusta a mí eso. Me da como una especie de placer. Se están cayendo los pequeños cachitos. Bueno. ¿Ha cogido carrerilla? ¡Que obedezcáis! Aquí no tengo que echar mucho porque no te creas que hay tanta, ¿eh? Ya voy a echar de aquí para allá. ¡Qué nervios! Planos imposibles. Nada es imposible ya en esta casa. Sí, me gusta. Que te pegáis. Se ha caído todo. No se ha caído todo, exagerada. Míralo. Se ha caído un cacho. Pues eso, pues es que no se tiene que caer, es que se tiene que quedar. Yo, maestras horizontales en el suelo, no verticales. No quiero hacer más. Pon aquí Pues nuestro hay que nombre. Hay que hacer todas las paredes de la cocina aún. O sea, yo es que no sé exactamente cómo gestionar este problema que tengo. Hay que hacer de aquí para allá, porque todo eso es una cocina. Nos habéis dicho, pues dejar la piedra. Pues no vamos a dejar la piedra en una cocina, es una cochinada. Hay que hacer azulejos y en el baño lo mismo. Y no sé si no coger pladur. No. No caigas en la facilidad. No. No te dejes dominar por el espíritu del pladur. De Iba la a decir, comodidad. no te dejes dominar por el espíritu de Juanjo. Porque todo esto que se ha caído, la idea es que se pegue. ¡Hala, mira, toma por culo! Vamos a comer. Sí. Luego cuando vuelva, sí. ¿Qué haces? Déjame mis cosas. Estoy marcando. ¿Qué marcas? Está quedando horrible esto. No valemos para hacer teatro. Día 367. Sigo en la pared, poniendo mosquitas. No sé cuándo pretende terminar esto, porque Eso- llevamos aquí ya 7 días. Tiene un sentido y es para que ahora cuando eche la masa no se me caiga, pero se me va a caer igualmente. Porque aunque lo moje y aunque le haga mosquitas, la masa luego no agarra una mierda. Se me está atascando. Llevo 5 días con esto, 4, no sé. ¿Cuántos ya? Yo ahí leo más muescas, ¿eh? Yo he ido marcando. Cada día vengo y hago una marquita más. Venga, que ya queda poco para terminar la casa. Muy graciosa. Ponte tú, querida. No, Ah, claro. no. Yo sé hasta dónde puedo ¿Qué llegar. vestido más? La intención, queridos soñadores, es que por fin, de una fucking vez, hacer las maestras. Esa es la intención. Y como hoy no me tengo que ir a ningún sitio, pues ayer no me pude poner a la tarde y hubiera sido lo suyo, porque como no está seco del todo, pues igual adhiere más. Pero no me pude poner. Entonces, la idea es terminar esta fucking pared hoy y que terminemos el vídeo. Nota mental. Maestras verticales es mal. Le voy a hacer un pareado a la maestra vertical. Todo esto va a ser cocina y todo aquello va a ser cocina. Bien, pues todo lo que lleva cocina lleva azulejos. Y para poder poner los azulejos, pues tienes que hacer maestras. ¿Qué decías de poner pladur? Oh, querida vertical, que tanta guerra nos das. Yo solo te pido que hoy no te conviertas en un mojino. Sí está, pero duro. ¡Bruja! Luego cuando azulejemos, vamos a dejar esto. No sabemos cómo vamos a llamar a la casa, pero de alguna manera ya habéis decidido que se llame Villa Ericana. ¿Os habéis dado cuenta de que es Erika Ana? Que la A se comparte como la casa. Lo voy a mojar bien, luego que sube la humedad. Estoy como muy bien, ¿verdad? Estás con el guapo subido, querida. Desde que estamos comiendo tan limpio. Nos hemos quitado el azúcar, nos hemos quitado las cervecitas. Ayer hice un bizcocho con panela y quedó horrorosamente malo.
Enséñalo. Mirad. Mirad, hice este bizcocho que lleva, vámonos para allá mientras. Lleva harina de avena, harina de centeno, bicarbonato para que suba. Lleva una papilla de un plátano con una manzana. Lleva mantequilla, lleva panela. No hay quien se lo coma. Está malísimo. Una pasta. Está súper empalagoso. Para las gallinas. Oh, pared del demonio. ¿Qué tanta guerra me estás dando? Pónmelo fácil hoy. Porque si no me estaré cagando en ti, punto. Allá va, magia potagia. Oh, maestra, maestra, ¿qué tanta guerra me estás dando? Compórtate un poquito para que podamos terminar estando. Oh. Oh, Venga, capitán, mi capitán. Dejad ya de comer, que os estoy viendo ahí con los turroncicos y con todo lo que os sobró ayer y os vais a poner todo pocholos. Polvorones. 5 kilos vais a coger y luego 3 o 4 meses para perder los 5 kilos. ¿Y qué hacemos aquí regañándoos en vez de estar con la pared? Pues que se nos ha pasado. Erika terminó llorando. Lo veréis la semana que viene. Y ahora vamos a lo importante. No lloré. Sí. No lloré. Vamos a lo importante. Me contuve. Tendrán que esperar una semana para saber quién tiene razón. A lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues que están llegando los calendarios y que os están gustando muchísimo. Estamos recibiendo vuestro feedback, mensajes, correo electrónico. Gracias a todos. No podemos contestar a todos porque tenemos, pues, ¿qué decir? 10, 15 correos electrónicos diarios. Lo hemos mandado por correos. ¿Eso qué quiere decir? Correos mola. Sí, la verdad que fallan bastante poco. Van a tocar a vuestra puerta para daros el calendario, porque lo hemos mandado con un envío así. Si no estáis, os dejarán una notificación y tendréis que ir a la oficina. Etiquetaros con foticos, nos hacéis historias en Instagram si os da la gana. Etiquetarnos. Nosotras. No os etiquetéis. Bueno, claro. A vosotros. Y no os podemos contestar a todos los correos que nos estáis diciendo que ya os han llegado porque no damos abasto, pero estamos encantadísimas de la vida de que os hayan gustado. El año que viene, más y mejor, porque lo empezaremos a preparar con más tiempo. Eso, habrá que prepararos en Porque julio. nos hemos atropellado y hemos andado locura. un poco mal y tiene que estar mejor planificado, pero aún así, muchísimas gracias. A quien no os haya llegado, ser pacientes, esperad hasta la semana que viene. Paquetería y sobres y cartas. Bueno, cartas ya no se mandan muchas, ni postales. Antiguamente mandábamos postales a todo el mundo, ¿te La acuerdas? gente en Navidad se manda postales, cariño. ¿Quién se manda postales No lo en sé. Navidad hoy Yo en no día? celebro la Navidad, pero yo sé que la gente se manda postales. Hoy te mandan una foto. Están saturados sea como sea. Entonces, ser pacientes. Si nos ha llegado, esperad la semana que viene. Dar un margen. Un margen prudencial. Si veis que pasan las fiestas y no os han llegado, entonces sí, mandarnos un correo que andaremos pendientes y nos decís, bueno, pues Pero vuestros datos y que no os han Mínimo llegado. de margen, 2 de enero del 2026. A menos 10 días Clean, o así. clean, clean. Y ahora poned en los comentarios si queréis que nos contraten para el año que viene para dar las campanadas en la No, televisión por española favor. como Ana Obregón y Ramoncín. Yo pienso estar este año Nochevieja a las 11 de la noche en la cama. Que sí, Me voy a hacer 12 burpees antes de meterme a la cama y luego me voy a la cama. Es lo menos adecuado, ¿verdad? puedo hacer algo que no sean burpees. Un Le voy a- burpee por campanada, ¿te imaginas? Horroroso. Hazlo. No me da tiempo. Son 12 segundos. ¿Cómo vas a hacer 12 burpees en 12 segundos? A lo mejor hacemos 12 sentadillas. Vamos a dejar de enrollarnos. Nos vemos el jueves que viene, el año que viene, aquí. ¿En Éramos una vez? ¡Hala!